llamaron, le dijeron, mira, vas a estar, otros que todavía están en ascuas, como se decía antiguamente. Señor Marcos Cittadini, el experto en esto, lo estuve viendo en C5 el fin de semana con esto. Cuéntenos detalles de este cierre contrarreloj, como todos. Bueno, sí, vos decías bien, hay dos situaciones, una que es habitual y una que es un tanto inédita en este cierre. La habitual es esto que vos decías, siempre hay heridos, siempre hay tensiones, siempre hay, ojo que yo quería tal, bueno. Lo nuevo, lo novedoso, lo inédito y lo que es un trauma para toda la política argentina, no solo para el peronismo, es que hay una candidata proscripta, que hay una dirigente política, que es Cristina Kirchner, que está proscripta. Eso siempre en la historia política de la Argentina, no del peronismo, de la Argentina, es un trauma que genera inestabilidad y tensiones en todas las fuerzas, no solo en el peronismo, por supuesto también en el peronismo, ¿no? Porque además había ahí una especie de toma de decisión tripartita. La toma de decisión tripartita no fue buena, no tuvo buen resultado en el gobierno de Alberto Fernández, tampoco... Es que si el problema era una lapicera, imagínate 3. No, porque además tres lapiceras se multiplican por 15. Claro, o más, por 1097 concejales, por ejemplo, ¿no? Claro. O 401 consejeros escolares, 135 municipios, 8 secciones electorales. La verdad es que esto es lo que efectivamente pasó y sigue pasando, porque por el corte de luz, bueno, la Junta finalmente otorgó hasta las 14 horas una prórroga en este sentido, y hay municipios como Morón, donde todavía no está cerrada la cosa. ¿No está cerrado Morón? No, Morón no está cerrado. Bueno, por lo menos esta noche no estaba cerrado. Digo, no sé si hubo algún cambio en estas horas, pero anoche, por ejemplo, ayer a la tarde-noche, me llegaba un mensaje de alguien del Movimiento Derecho al Futuro, alguien cercano al gobernador, no cercano a Lucas Gui, que decía que el intendente había acordado con el Frente Renovador para enfrentar a Milei, ¿sí? Y que esto implicaba una ruptura de la unidad y que iban a ir con boleta corta tanto el espacio del intendente como el Frente Renovador. Cuando vos hablás con la gente cercana a Martín Sabatella, te dice eso no es verdad. El Frente Renovador no acordó eso con Lucas Gui. O sea que bueno, nos enteraremos en estas horas qué es lo que efectivamente pasa. Hay un ingrediente ida y vuelta, sí, de disputa anterior, por supuesto. Que quizás se monta sobre ya de por sí el conflicto entre las diversas corrientes, ¿no? Al interior de la propuesta patriótica. Sí, pero hay que decirlo, a pesar de que sí hubo disputa y hubo tensiones por las 8 secciones electorales, donde uno puede pensar, digamos así, con fuerza que lo saliente está en la primera y en la tercera, por una cuestión de caudal electoral y también porque es ahí donde el peronismo se juega sus cartas más importantes. Bueno, finalmente Gabriel Catopodis es el candidato a senador en la primera, con Malena Galmarini como segunda y Verónica Magario, candidata a diputada en la tercera, con Facundo Tignanelli como segundo. Bueno, eso es un poco el esquema que se organizó, esquema que claramente le hace caso al deseo del gobernador. Y sin embargo ayer cuando vos conversabas, planteaba algunas cosas así como miscelánicas, pero cuando conversabas con alguno de los integrantes de Derecho al Futuro te decían, no, esto nos lo entregan para que después sea culpa de Axel si la elección va mal. Bueno, pero te lo dieron, qué sé yo. Todo eso estaba. Yo insisto, el problema no es, porque a mí me parece que después se va a terminar acomodando, como vos bien decías, las tensiones existían y probablemente continúen existiendo un poco, pero se van a acomodar. El problema es que Cristina Kirchner está proscripta. Digo, porque cuando vos ves el modo en el que se tensionó la Libertad Avanza y el PRO, vos decís, acá también hay un problema de legitimidad. Todos están en el fondo en una situación de precariedad que está dada porque, bueno, el poder judicial, la familia judicial o el espacio judicial mediático le inoculó un veneno a la democracia argentina para el que no tenemos antídoto. Y entonces digo, ese es un problema que deberemos enfrentar en esta elección. En el pasado eso fue muy traumático, ¿no? Digo, cuando el peronismo estuvo proscripto, cuando todos los acuerdos que se buscaron no funcionaron, la verdad es esa. Pero digo, lo planteo como una cosa más general. Después, hoy a las 14 horas, habrá listas probablemente de unidad en casi todos los lugares, habrá alguna boleta corta en
en estos espacios en San Nicolás, en Morón, en Tandil, en Mar del Plata había problemas para cerrar. Y se iniciará una campaña con el dato de que el 56,8% de los encuestados, en otra encuesta, en la de Subán Córdoba, ¿no?, en la de analogías, desaprueba la gestión de gobierno. Y Milei también va con eso. ¿Desaprueba la gestión de gobierno nacional? Sí. Digo, el intento de nacionalizar la elección provincial, como sucedió con la de la Ciudad de Buenos Aires, ¿le va a servir a Milei o va a ser contraproducente? No lo sabemos. Hay algo que sí Cristina vio venir y tiene que ver con la provincialización de la elección, que es donde juega fuerte la Libertad Avanza y el PRO, el Frente, ¿qué sería? ¿Frente Violeta ahora? Sí, Frente La Libertad Avanza. Sí. La Libertad Avanza, ponen un comisario. Sí, Maximiliano Bondarenko. Candidato en la tercera. Yo no sé dónde salió, no, la verdad que no tengo mucho. Bueno, él fue candidato en la lista de María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, y después se pasó el espacio de Manes, Bondarenko. ¿Mira? Y ahora, bueno, es libertario. Uno imagina, digo, sin todavía saber qué es lo que van a delinear, pero imagina que como la idea va a ser esta cosa de populismo punitivista, o como lo querramos llamar, ¿no? Digo, demagogia punitivista, lo más probable es que vayan por ese lado en una sección electoral donde importa, ¿no? Sensible a esas cuestiones. Vos sabés que yo me acuerdo cuando Rucauf, antes de Esper, viste que hubo como antes de Esper, antes de que Esper fuera una figura que jugaba en la primera de la política, estuvo Rucauf, que ahora está como comentarista de la serie de Menem, lo van llevando a todos lados, y era el famoso meter bala, ¿vos te acordás? Meta bala al delincuente y salía puso Aldo Rico, ministro de Seguridad. En ese contexto llega Luis Abelardo Patti, un ex subcomisario, comisario que había incluso después recibió una condena por delitos de lesa humanidad, pero ganó las elecciones. Después una movida, creo que de Bonazo y otra gente no lo dejó asumir, que creo que es lo que correspondía. Pero digo, me parece que Bondarenko lo que viene a decir es que la cuestión mediática y política va a jugar fuerte con la cuestión de la seguridad para provincializar la elección. Sí, a último momento, una cosa para decir del Armado de la Libertad Avanza y del PRO, a último momento y por disputas internas de la Libertad Avanza, al final el PRO sacó más de lo que esperaba. Había una especie de conato de rebelión contra Ritondo y Santilli, porque fueron completamente serviles a los intereses de Karina Milei, funcionales a los intereses de Karina Milei. No tenemos que herir sentimientos. Bueno, perfecto, pero y que se estaban quedando con poco, pero por una interna entre la propia Karina Milei y Santiago Caputo, que barrió con todos los representantes de lo que se llama las Fuerzas del Cielo, y esos espacios se los dio al PRO. Con lo cual, cuando vos mirás cómo quedó entre los entrables y todo eso, el PRO sacó mucho más de lo que esperaba el viernes. O sea, el sábado de la noche sacó mucho más de lo que esperaba el viernes, y eso está relacionado con una interna del gobierno. Supongo que ahí habrá también algo para mirar. En este contexto vamos a empezar a escuchar las voces, porque no hablan, lo que vamos a repasar, en un rato sí vamos a hablar con uno de los protagonistas, pero no hablan de lo que se estaba discutiendo, pero en todo caso sirven, como yo decía, como contexto. El viernes Javier Milei, el presidente de la Nación, ese que tiene un 56,8% de imagen negativa según Subán Córdoba, que como charlábamos recién con Marina Costa de Analogías, ve muy cuestionada su gestión de gobierno. Bueno, estuvo en el Jockey Club y decía esto acerca de las élites. Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza, y estamos dejando de lado la mentalidad de escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho a esta bella nación. Es por eso que es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracteriza a Carlos Pellegrini, porque es momento de que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar. Por eso no se me ocurre mejor lugar que para mencionar estos temas, porque ustedes pueden ser la punta de lanza de este nuevo país. Ahora que es momento de volver a arriesgar, invertir y crear, como nuestros abuelos y bisabuelos, son ustedes los encargados de portar la antorcha de que les fue legada. Son ustedes quienes cuentan con el capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento para comenzar a reconstruir la Argentina.
Si no soñamos por nuestra cuenta con una Argentina próspera, los malos van a soñar por nosotros, pero no sueñan con el futuro próspero que nosotros imaginamos, solo sueñan pesadillas de miseria y sujeción, que es a lo que nos acostumbraron los últimos 100 años. Bien, ahí estaba entonces Javier Milei, bueno, pidiéndole a la élite, uno puede decir la casta, ¿no? Digo, también es una forma de el Jockey llamar Club, a la élite. el Jockey Club. Que inviertan, que no sean cobardes, que tengan coraje, inviertan en la Argentina. No se me ocurre algo más retrógrado hoy por hoy, digamos, que el Jockey Club. Altísima, pero todavía las fuerzas del cielo, el Gordodán y todo todavía tuiteaban, porque después de las 12 de la noche de ayer dejaron de tuitear. de anteayer dejaron de tuitear. Quedaron todos rezagados eso, ¿no? Santiago, Relegados. claro, completamente relegados quedaron por esta interna que decíamos con Karina Milei, dejaron de tuitear. Pero cuando el viernes todavía tuiteaban, lo vivían con un orgullo que Javier Milei estuviera en el Jockey Club, que era verdaderamente impresionante. Bueno, el ansia de pertenecer a algo, ¿no? Pero si hay un reducto de lo que era la vieja Argentina oligárquica, ese era el Jockey Club. Está clarísimo. Yo me acuerdo cuando había algún sindicalista que fue socio del Jockey Club, Triaca, creo, ¿no? Y se lo criticaba. El padre, ¿no? Claro. El padre. El hijo no sé qué hacía, pero el padre. Y ahora va el presidente allí ¿le podemos decir? A implorarles algún tipo de idea. ¿Qué idea pueden llegar a tener en el Jockey Club de lo que hay que hacer con jubilados y jubiladas? Bueno, lo que se está haciendo, no creo que haya mucho margen de ¿cómo se llama?, de conmiseración frente a lo que sucede. ¿Qué idea pueden tener en el Jockey Club sobre la ciencia y la tecnología? Claro. ¿Qué idea pueden tener en el Jockey Club sobre, por ejemplo, el salario? Claro. ¿Tiene que ser alto o tiene que ser bajo para la gente sobre el Jockey Club? ¿Qué dicen? ¿Los peticeritos qué dicen? Sí. ¿No? Y ahí invoca a Carlos Pellegrini, ¿no? Obviamente, uno de los pocos invocables dentro de la tradición de derecha en Argentina. ¿no? Antes de ser Avenida. Después te transforman en Avenida y fuiste. Después ya te conviertes en otro. Muy bien, Victoria Villarroel es la vicepresidenta de Javier Milei, ¿no? Para muchos también, nosotros no lo tenemos tan en cuenta, pero para muchos, sobre todo ayer leía el editorial de Eduardo Van der Koy, por ejemplo, en Clarín, qué sé yo, la tormenta o la grieta o el alejamiento entre Victoria Villarroel y Javier Milei es un dato político. Nosotros, me parece, lo menospreciamos un poco y, sin embargo, para los analistas de la derecha es un dato político importante. Tan es así que fue a Catamarca, recibida siempre por Raúl Jalil con mucha deferencia. Jaldo y Jalil la reciben un montón a Victoria Villarroel y le tienen mucho aprecio, los dos gobernadores peronistas del noroeste argentino, y estaba en Catamarca en una celebración y fue increpado por un periodista le puse comillas imaginarias, de La Derecha Diario. La Derecha Diario es este medio que pertenece a un español, a Javier Negre, uno que fue a la Casa Rosada, que hacía... ¿A quién increparon? ¿A Jalil? No, increpó a Victoria Villarroel. Insisto, el enviado de La Derecha Diario, y lo hacía de esta manera, presten atención. ¿Qué se siente? ¿No traicionaste a 15 millones de 15 millones de votantes? ¿No sentí que lo traicionaste, que traicionaste a Milei? No me parece que ese sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no ha sido nada de eso. Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confía en vos. Lo que se habla tiene que ser hoy, en el día de hoy, algo que le da trabajo a miles de argentinos, a miles de catamarqueños. No hay una disculpa para Milei. Y eso es súper importante. Muchas gracias no hay una disculpa. a todos. Bueno, ahí estaba entonces, la increpaba directamente, claro, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta, ¿no? Siempre hablando de las tribus del peronismo, no se da cuenta de las tribus que integran ¿qué sería? Esta murga de La Libertad Avanza. Sí, ponele. No, pero la murga es linda. Bueno, Cierto. ¿qué sería entonces? Pero bueno, uno no tiene presente de que hay muchos sectores, esta comparsa, claro, que también es linda, pero bueno, hay muchos sectores que componen esta pesadilla. Muchos sectores, ¿no? Que se juntaron o se reunieron en un punto de la historia, y es desde el PRO de Mauricio Macri hasta la ultraderecha española, pasando por los nostálgicos del genocidio en la Argentina. Cuando vos sacudís eso, te aparece La Libertad Avanza, ¿no? Sí, y lo estamos viendo, ¿no? En vivo y en directo, el modo en el que... Bueno, ayer Victoria Villarroel, después de haber sido increpada, como escuchábamos, por este enviado de La Libertad, de La Derecha Diario,
publicó un tuit por el Día del Amigo. La amistad verdadera no necesita ruidos ni multitudes, se basa en la lealtad, el respeto y el coraje de estar presente cuando muchos eligen desaparecer. Bueno, y sigue, ¿no? ¿Quién tuiteó eso? Victoria Villarruel. Todo parecía estar hablando, o uno se pone muy suspicaz, parecía estar hablando del presidente de la Nación. Claro. Manuel Adorni, ahora nos vamos a meter en unos segundos nomás con ciertos anuncios que le mandaron a hacer a Majul, que incluyen a Manuel Adorni. Pero el viernes, en un momento en el que había una cierta zozobra, estaba creciendo el riesgo país, estaban teniendo que meter mucha guita para que no se les vaya al cuerno de vuelta el dólar. Jueves y viernes, no sé qué va a pasar hoy, pero jueves y viernes fue particularmente tensionante en ese sentido, con el abandono por completo de Luis Caputo y de todo, de hablar de bandas y todo eso. Se metieron a tratar de que el dólar no se vaya al carajo. Y Manuel Adorni dijo: ¿qué bomba de humo podemos largar para que no estén pensando en eso? Y anunció que se privatiza AISA. En primer lugar, comunicarles que el Gobierno Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. De esta manera se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Además, en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AISA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa. Desde su reestatización en 2006, AISA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional, totalizando más de 13.400 millones de dólares hasta el 2023. O sea, de 2006 hasta el 2023, los aportes de los argentinos a AISA fue de 13.400 millones de dólares. Bueno, recordemos entonces, digo, casi como con nostalgia, recuerda los tiempos de la privatización de Aguas Argentinas, un desastre, ¿no? La empresa Suez, un verdadero desastre, sí. Lo que sucedió, y además, digo, se pagaba muy cara. Además de todo, se pagaba muy cara. Vamos a escuchar a Sandra Arroyo Salgado, que hizo una especie de raíz mediático, publicó además en 85 páginas los fundamentos de el procesamiento a Eva Mier y a Alexia Baigar y a los demás militantes del peronismo. 85 páginas. Levantó el secreto de sumario. 85 páginas donde pudimos leer, por ejemplo, que desde la condena a Cristina Kirchner ha habido expresiones de sedición y las comparaba con el nazismo. Sandra Arroyo Salgado, que además hizo algo que es bastante insólito, que mi colega Ariel Sack, mi colega y amigo Ariel Sack, señaló con bastante precisión, y es que hizo una especie como de copia de lo que sucedió con el juez Martínez de Giorgi con el procesamiento de los integrantes de Revolución Federal, ¿viste? Pero con la diferencia de que lo que Martínez de Giorgi hacía era enumeraba cada una de las cosas que habían hecho los personajes, por los cuales después los procesaba. Lo que hace Sandra Arroyo Salgado es enumerar cualquier expresión en contra del gobierno que no hicieron Alexia Baigar, ni Eva Mier, ni ninguno de todos ellos, y dice que por todo eso las procesa a ellas. Como si hubiese una especie de acumulativo de cualquier expresión en contra del gobierno que tuvieran que pagar ellas. O sea, el objeto no está precisado. El objeto no está precisado. No, digo, porque cualquier cosa que se le ocurra a Sandra Arroyo Salgado justifica. Bueno, ella viene teniendo reveses muy duros con la Cámara de San Martín, ¿no? Sí. Que le corrige absolutamente todo, sí, atendiendo al derecho. Porque Arroyo Salgado está en un viaje, vaya a saber por dónde y dónde termina. No sé si quiere terminar en la Procuración o quiere terminar en la Corte. En la Corte, no se sabe muy bien. Hacia la justicia no está yendo. No, claramente no. ¿No? Bueno, tampoco la Corte, así que... en definitiva, sería más o menos lo mismo. Sí. Escuchémosla a Sandra Arroyo Salgado. Entonces, insisto yo, dio varias entrevistas, algo que no es usual en los jueces, hablando de estos procesamientos, bueno, y el levantamiento del secreto de sumario, con lo cual teníamos toda la información que acabamos de compartir. Se ha tratado de banalizar el hecho. Absolutamente. Marcar
la vivienda privada de un funcionario, sea un juez, sea un fiscal, sea un legislador, es un hecho grave en sí mismo. Yo en forma directa entiendo lo que es marcar un domicilio, poner un pasacalle que diga acá vive la mierda de Spert, es marcar, y sin banalizar lo que fue el nazismo, al mejor estilo de las conductas que precedieron a un régimen nazi, marcando con la estrella de David amarilla donde había un judío, marcando con la estrella de David roja donde había un comunista. Después, el uso de materia fecal como un modo de violencia, de agresión, de humillación y de degradación a la víctima es algo grave, porque estamos naturalizando conductas que deshumanizan a la víctima. Yo a las amenazas no las subestimo, yo las investigo. En forma directa en mi familia sufrimos distintos tipos de actos intimidatorios, amenazas, y lamentablemente, como no hubo un juez y un fiscal que pudieran avanzar en su esclarecimiento, algunas de esas amenazas se concretaron. Entonces, ¿haciendo referencia a Nisman? Sí, estoy haciendo referencia a lo que sucedió con Alberto Nisman. Nosotros habíamos recibido amenazas en el año 2012, cuando él se opone al memorándum de entendimiento con Irán. Recibimos unos mails amenazantes en los meses de agosto, noviembre del 2012, febrero del 2013, y esas amenazas se fueron concretando. Luego yo también recibí amenazas con motivo de la investigación de un narcotraficante, que afortunadamente el juez y fiscal interviniente llegaron a determinar quién era el autor de las amenazas. Hoy está condenado cumpliendo pena de prisión. Bueno, ahí estaba entonces Andrés Royo Salgado. Pido disculpas por la extensión, pero me parece que había que escucharla. Es una jueza de la nación. Sí, los jueza jueces de la generalmente nación. no hablan, ¿no? Habría que recordar una vez más que fue a apoyar a Mauricio Macri en el debate presidencial con Daniel Scioli. Sí. Eso habla de la parcialidad de la jueza. Por el otro lado, no recuerdo que Sandra Arroyo Salgado haya dicho algo cuando a Cristina le marcaron la casa. ¿Se acuerdan ustedes, no? Tenía una vecina arriba, le marcaban la casa, le juntaba a la gente frente al domicilio y le decían barbaridades. No recuerdo en aquel momento que Sandra Arroyo Salgado se haya manifestado en relación a eso, con la contundencia que lo hacía ahora, sobre un caso que yo creo que exagera, trata de por todos los medios encajarlo en algo reprochable. Está a 2 minutos de llamar terroristas, digo, no a los que... No, lo llamó. Ah, bueno. Bueno, digo, lo llamó sedicioso. Sedicioso, sí. Está bien, no es terrorismo exactamente, pero... Lo cual me parece una barbaridad, no contribuye a nada. Una persona que, insisto, está en un viaje que no es precisamente hacia la justicia, sino hacia el poder, en alguna de sus variantes, probablemente judicial, pero no al sentido de justicia, ¿no? Sobre lo que allí ocurre. Tendría que ver también y reprochar a Esper lo que fue nada más y nada menos en la UCA, ¿no? Cuando habló de la hija de Cristina, en los términos en los que habló, eso también es violencia, ¿no? Sin pretender igualar todo con todo, me parece que si se va a contar una parte y no la otra, pierde sentido la escena, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a meternos en otro segmento que tiene que ver con ciertas secuelas de lo que empieza a pasar dentro del gobierno. Renunció a la jefatura de asesores Demian Reidel, ese que iba a ganar el premio Nobel de Economía con Milei. El atómico, ¿no era? Renunció efectivamente, pero dice que lo hizo justamente para concentrarse desde el llano, esto lo dice él, en la presidencia de Nucleoeléctrica, ¿no? Que para desarrollar el plan nuclear argentino. Recordemos, el plan nuclear argentino es aprovechar lo que ya se había desarrollado durante el gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo, y el desarrollo de reactores modulares nucleares. ¿Para qué? Para brindar una especie de hosteo a la inteligencia artificial que se desarrolla en otro lugar del mundo. O sea, una especie de granjas de energía para la inteligencia artificial en el sur, aprovechando el frío y todo esto. Nada de valor agregado para la Argentina, salvo lo que ya se desarrolló, que contaba. Pero, bueno, no sé si ahí también hay un coletazo, la verdad es que no lo sé, de la interna que se viene dando.
y vamos a compartir incluso en unos minutos nomás lo que se viene diciendo acerca de los cambios de gabinete, pero que van a ser después de octubre, sin duda. En el medio, Carlos Melconian volvió a hablar. ¿Por qué? Lo escuchamos la semana pasada y lo escuchamos esta. Porque Carlos Melconian habla por lo que no pueden decir algunos integrantes del establishment, algunos que apoyaron a Javier Milei, algunos que lo pusieron como presidente a Javier Milei, pero que lo tienen a sueldo a Carlos Melconian, y cuando no les gusta algo de lo que pasa en la economía, le dicen: Carlos, andá y decilo. Por eso es importante escucharlo a Melconian. En el medio del batateo y el cancherismo que habitualmente tiene, es porque es el vocero de muchos de los sectores concentrados de la economía que evidentemente piensan esto. ¿Qué tiene el central? Un problema monetario. ¿Qué tiene la ansiedad de bajar la tasa de interés? Que algo se interpone en el camino. ¿Qué tiene el mercado cambiario? Que empuja la moneda o la cotización para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque en 3 meses personas humanas, sea dolarización, turismo, la 12 en Miami o lo que fuera, se fumó vaca muerta de 1 año. Se fumó vaca muerta de 1 año en 3 meses. Para que, digo, esto es lo que, de nuevo, lo que... Yo no sé si sabe de economía, me parece que sabe titular. Sí, por supuesto. O sabe con lo que van a titular Sí, otros, digamos, ¿no? Sí, y de nuevo, y además, bueno, por ahí le pasan la ley, digo, Techindo, quien fuera, le dice: che, anda y decide esto, Carlos. ¿No? Que es lo Bueno, que... la Fundación pasa. Mediterránea, ¿no? También, obviamente. Bueno, Luis Majul, otro de los hombres que terminan siendo voceros, en este caso me parece que del gobierno, anticipa los cambios que va a haber en el gabinete desde octubre, y alguno más sumamos nosotros. La información que tengo yo es: Patricia Bullrich va como candidata a senadora nacional, se lo pidió el presidente Milei, Patricia Bullrich aceptó, eso implica que no va a ser más ministra de Seguridad, pero es muy probable que haya acordado con Milei, vamos a ver si esto es así, que se queda con toda la estructura de seguridad y va como segunda, Monteoliva creo, ¿no? Monteoliva, Alejandro. Monteoliva, que es la segunda de Patricia Bullrich. Y eventualmente en esa decisión de cambio probablemente designen a Santilli como ministro del Interior y a Montenegro como ministro de Justicia. Obviamente no sé si Cunio Ligarón estará de acuerdo, y en Interior no hay ministro del Interior todavía, porque hay un viceministro del Interior. Vicejefe a cargo de Interior catalán. ¿Usted sería ministro del Interior si se lo ofrecen? No, Luis... A Diego Santilli, ¿no? Le pregunto. ¿Usted sería ministro del Interior? Estaba preguntando a Trebuch. No. Perdón, mala mía. No, bueno, Sí. podría haber pasado. Pero no, estaba Diego Santilli invitado y se lo pregunta directamente a Santilli, dateado, sabiendo que Santilli quiere ser ministro del Interior y que Montenegro quiere ser ministro de Seguridad o Justicia, o quizás las dos cosas juntas. Bueno, están en eso. Manuel Adorni como jefe de gabinete. Si Manuel Adorni va como jefe de gabinete, esto que hoy vimos en el armado electoral de correr a Santiago Caputo también implicaría que lo corren de la gestión del gobierno, porque por ahora lo que a mí me decían ayer es: bueno, sí, es cierto, lo corrieron a las fuerzas del cielo, todos estos personajes los corrieron del armado de listas, pero él sigue teniendo el control de la gestión y Karina es la que está armando la estrategia electoral. Vamos a ver, noticia en desarrollo, la verdad que no lo sé. Pero si cae, por ejemplo, como jefe de gabinete después de octubre Manuel Adorni, eso significa que Santiago Caputo está corrido por completo, ¿no? Porque es un hombre de calidad Milei. De hecho, la estructura que tiene la vocería, 200 y pico de empleados, no son 200 y pico de empleados de él, son 200 y pico de empleados de Karina Milei. Claro. No, ahí es donde acomodan a la gente. Santiago Caputo jugó un rol clave en la victoria de Milei, en su momento. Sí. Entendió y detectó algunas ideas dentro de lo que era la mercadotecnia electoral, que creo le dieron muchos resultados. Sí. Lo que pasa es que me parece que se empieza el estilo de Caputo y el estilo de Franco, que son de negociación, digo, de hacer política básicamente, para el mal, lo que vos quieras, pero finalmente es eso. Hoy no parece ser el que está primando en el gobierno. No. Bueno, es gestión esto ahora, ¿no? Claro. En aquel tiempo era promesa vaga. Vos podrías, vos sos candidato y bueno, vos podés prometer una serie. Después la realidad como gestor o en el gobierno se te impone. Claro, y lo que pasa es que Javier Milei es muy reactivo a las críticas, incluso de los que más lo ayudaron. Uno de los que más lo ayudó, hay que decir, es el gobernador de la provincia de Córdoba. También Jalil, también Jaldo,
también, pero digo, también Nacho Torres, también Maximiliano Te dice Puyaro. Schiaretti. Pero Yarlora. Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, lo ayudó un montón. Y sin embargo, este fin de semana anunció que va a armar una especie de CONICET cordobés, para saltearse el problema que empieza a tener el CONICET de desguace, y entonces fue muy crítico. Yo me acuerdo de esa serie, ¿te acordás? Todos contra Juan, que hacía Gastón Pauls, que Sí. la muletilla era, ¿y ahora me lo venís a decir? Bueno, uno se lo podría aplicar tranquilamente a Yarlora, a Nacho Torres y a los demás, pero escúchenlo al Puyaro? cordobés. También. Yo veo mucho claro, estamos en el mundo del conocimiento, estamos en el mundo del desarrollo y quieren vaciar el CONICET. Estamos en el mundo del conocimiento y quieren reventar el INTA. Estamos en el mundo del conocimiento y atacan o destruyen cada uno de los o cada uno de los elementos o institutos, como el INTI, también en materia de conocimiento. Explíquenme. O estamos dormidos, o las instituciones que tienen que estar hoy de pie se sienten solas después de años de transferencia tecnológica y de resultados que nos llevó a la Argentina a tener premios Nobel, que nos lleva a la Argentina a sentirnos orgullosos. Un país no puede avanzar desfinanciando a las universidades. Esas universidades que crearon la mayoría de los que hoy están y que hoy hablan mal de los institutos donde se formaron. Esta crisis de visión nacional sobre la ciencia y la tecnología es una oportunidad para Córdoba, si la sabemos aprovechar. Bueno, ahí está. Entonces, Martín Yarlora, que fue cambiando desde hace un tiempo su actitud frente al gobierno nacional de colaboracionista a, más crítico. Eso también se ve en la Cámara de Diputados, ¿no? Con la conducta de los enviados de la provincia de Córdoba, tanto en la de diputados como en la de senadores. Bueno, pero volvemos a la elección, volvemos a el cierre de listas, porque entonces en la primera sección electoral Gabriel Catopodis va a estar encabezando, con Malena Galmarini como segunda. En la tercera, Verónica Magario, junto a Facundo Tignanelli, y así, ¿no? Por supuesto, con cierres en las secciones ya acordados. Lo que falta, esperemos que se acuerde antes de las 14 horas, es lo que tiene que ver con algunos municipios, consejos deliberantes y todo eso, pero eso parece estar cerrado. Hay algunos lugares en los que es muy nítida la intención de acuerdo, ¿no? Porque están expresados todos los